Muy buenas noches, soy Alejandro Silva y esta es La Nocturna. Esta noche tenemos como invitada a Beatriz Adriana Camacho Carrasco, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. José Daniel Borrego, el analista de casa, listo para calentar la plaza, y aunque parezca rima. Gracias. Esta noche vamos a hablar del 2027, la elección que viene, es decir, esta elección que el próximo año estará renovando el gobierno de Nuevo León, los 51 alcaldías y que son 22 de mayoría, 22 diputados, son 42 en total diputados que vamos a estar eligiendo nada más aquí en la elección local. También está la coincidente, que es la elección federal, donde se elegirán son 14, creo, distritos federales. Sí. Sí, ¿verdad? 14, ¿verdad? Y pues, qué bueno que nos acompaña, Presidenta, para primero tener un panorama, y aparte relevante, ¿no? Porque este año está cumpliendo ahora el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, está cumpliendo 30 años de existir. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por poder estar con el auditorio, con la ciudadanía, pues compartiendo toda esta experiencia y todo el trabajo que estamos haciendo desde el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, que como ustedes saben, pues este año cumplimos 30 años ya de existencia. Hemos organizado 5 elecciones para gubernaturas, 10 renovaciones de ayuntamientos, de congresos, una consulta ciudadana y pues vamos camino a una nueva elección de gubernatura, de alcaldías. Exacto, la sexta. La sexta de gobernatura. Y además, interesante porque la elección del 97, que fue la primera que organizaron como en ese tiempo Comisión Estatal Electoral. Exactamente, sí. Se dio la transición, el cambio del PRI hacia el PAN con el triunfo de Fernando Canales. Así es. O sea, inició con una transición, ¿sí, Borrego? Y la primera vez que perdió el PRI y la mayoría en el Congreso Federal. El Congreso Federal, sí, exactamente, y local también perdió el Congreso. Recuerdo que esa elección no se llevó carro completo el PAN, como se dice vulgarmente, fue el PRI, pero sí hubo una... Pero es que, a ver, digo, justo, recordemos que hubo toda una gran lucha ciudadana por tener instituciones autónomas, ciudadanizadas, independientes, que pudieran contar los votos, ¿no? Esto después de la caída del sistema en el 98. 88, realmente. 88, muchas gracias, en el 88, luego en el 94 se da pues una elección bastante compleja a nivel federal con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el país y después viene toda una lucha desde sociedad civil, desde los mismos periodistas, desde la ciudadanía, empujando porque hubiera órganos electorales ciudadanizados y es así como seguimos funcionando. Somos autónomos y somos ciudadanos. Usted no estuvo obviamente en esa conformación, o ¿cuánto tiempo tiene usted en el instituto? En el Instituto Estatal Electoral tengo el nombramiento como presidenta, la primera mujer presidenta en el instituto en el 22. ¿Y cómo se dan ahora los nombramientos? Ajá. Si quieren les comparto un poco. Ha habido como muchas reformas. A partir del 2014 hubo una gran reforma donde se vio la necesidad de que los ciudadanos o que los consejeros fueran electos a través del INE. Entonces el INE es quien tiene todo un procedimiento de evaluación de conocimientos. Hacemos un ensayo político que es evaluado por el Colegio de México. Después tenemos entrevistas con los consejeros generales del INE y después ya es como todo un filtro para poder lograr acceder a ser consejero o consejera electoral. ¿Antes de esa reforma lo validaban los diputados locales? Así es, antes eran nombrados por los congresos. ¿Le da más autonomía que sea el INE quien finalmente designe a los soples? Pues yo diría que sí. Te da más libertad y te da más autonomía de gestión, ¿no? Entrando un poco ya en materia de la elección, Presidenta, un panorama general, ¿qué nos espera? Digo, obviamente gobernaturas, 51 alcaldías, 22 diputados de mayoría, ¿no? ¿Qué nos espera en esta elección? A ver, ¿qué nos espera? Bueno, por parte del instituto comenzamos ya con las labores de organización desde el mes de marzo. Comenzamos con la búsqueda de locales para que en diciembre podamos instalar las comisiones municipales. En el Estado de Nuevo León, la materia o la legislación nos ordena que para cada proceso electoral tenemos que tener comisiones municipales en cada uno de los municipios. ¿Qué es lo que hace? Pues que desde un año antes, nosotros desde marzo, comenzamos a buscar estos espacios físicos
en cada uno de los municipios para primero hacer las adecuaciones, ¿no? O sea, contratos, renta, luz, internet, espacios físicos, internet, amueblado, y también contratamos personal para que atienda estas comisiones municipales, administrativos normalmente, y comenzamos con una gran convocatoria para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan postularse para ser consejeras electorales, ¿no? Comisionadas, y estas comienzan sus funciones a partir del mes de diciembre. ¿Qué día empieza? El 1 de diciembre. Así es. Y el proceso como tal comenzamos el 8 de octubre. Entonces, ahorita, en realidad, aunque dicen, ¿no?, que ustedes nada más funcionan en proceso electoral, pues en realidad estamos ya trabajando desde, desde ya. Estas, bueno, son complicaciones, ¿no? Primero encontrar un local digamos, la realidad, un mercado inmobiliario como está ahorita, ¿no? También les complica un poco nada más de encontrar el local, ¿no? Así es. Pero, y hay algunos municipios súper complicados. Digo, en la última elección tuvimos un tema con una comisión municipal que comenzaron las lluvias y tal cual se cayó una pared, entonces tuvimos que buscar nuevamente otro local, ¿no? Y también hay que buscar todas las condiciones de accesibilidad para, pues, garantizar toda este acceso de la ciudadanía, ¿no? También que tenga algún tipo de discapacidad, que pueda acceder a estos espacios porque finalmente son ciudadanos. Y además de la accesibilidad logística del día de la elección, ¿no? Que son los donde se reciben los paquetes electorales de todas las elecciones, independientemente de que sean diputados o gobernador o alcaldes, ¿no? Así es, sí, hay toda una, bueno, a ver, aquí señalar que hay un trabajo muy de la mano con el INE, y entonces, bueno, en la elección pasada lo que hicimos fue, eran los municipales, todas se van a las distritales, y en el caso de los municipios rurales de toda la zona conurbada, pues todos los paquetes se fueron primero a las comisiones municipales del instituto y de ahí se distribuyeron al INE. Okay. Entonces vamos muy de la mano y muy coordinados para la instalación. Muy bien. Eso también genera, pues no fricciones, sino dificultades logísticas, ¿no? Ahora que son las mesas únicas, ¿no? Sí, pues más bien es como mucha coordinación. Y también es importante señalar, pues, que hay que hacer un empate de calendarios, porque en algunos casos, en algunos estados, y aquí también hay solamente una fecha diferente a la que señala nuestro marco legal, pero que finalmente se tiene que homologar con el INE para poder, pues, tener a tiempo, pues, todas las casillas instaladas para el próximo 6 de junio del 2027, donde estaremos haciendo esta elección. Esta sí va a ser elección coincidente, ¿no? Sí, tanto ese día se vota por lo local y lo federal, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Sí, es de las grandes adecuaciones que se hicieron y en la homologación también federal en las últimas reformas, ¿no? Muy bien. Borrego, pues bueno, esto a lo mejor les parece medio aburrido, pero son cuestiones técnicas que tiene que definir el instituto. ¿Tú cuál sería tu posicionamiento de arranque ante esta elección del 2027? Híjole, pues son varias cosas. Primero, la cuestión del tema electoral y las instituciones electorales siempre me ha parecido lo más paradójico del mundo, de todas las instituciones. Fíjate, por un lado se la pasan todos diciendo que no las toquen, y luego pues las tocan todo el tiempo. Y luego los ciudadanos las acusan, pero a la vez no participan porque se requiere la participación. O sea, como que hay una necesidad de que la gente esté entendiendo cómo funcionan estos procesos, que el INE no es una institución controlada por el poder. No, a ver, hacen insaculaciones, para que seas funcionario de casilla o para participar en todos estos procesos. Pero a mucha gente le da flojera, nada más quieren ir a votar ese día. Creo que cada vez se hace más complejo en general, tanto el funcionamiento de los institutos, la coordinación, como las elecciones mismas. Cada 3, 4 meses hacen reformas para añadir nuevas tipificaciones de delitos electorales, nuevas restricciones. Total, para antes de empezar la campaña todos ya están denunciados contra todos, imagínate, en el tema electoral se acaba la elección un día y 4 o 6 meses después apenas están desahogando las denuncias de hace mucho tiempo. Entonces, no sé, yo creo que sí se ha hecho más complejo el funcionamiento con el tiempo, debería hacerse mucho más simple, puede hacerse más simple, los formatos son muy malos en el tema de los debates. A ver, yo lo viví, yo fui candidato hace unos años, ¿no? Creo yo que hay muchas cosas que mejorar, hay mucho trabajo que hacer. El tema es que también, bueno,
¿a quién le interesa el tema? O sea, ¿quién se supone que debería de promover estas cuestiones? Los activistas, los medios de comunicación, los partidos, o sea, es todo un mundo muy complejo la cuestión de las elecciones y su organización. Yo como, digo, analista de fuera, yo sí veo que es muy complejo todo y que es muy... va a ser un proceso sin duda muy caótico. O sea, por ejemplo, empieza formalmente en octubre el proceso, pero en realidad todos los partidos políticos buscan maneras para sacarle la vuelta de una manera engañosa al hecho de que como, o sea, si empieza en octubre, entonces yo hago campaña desde marzo, y en marzo se inventan un proceso. No, es que no hay una precampaña, hay una definición de quién va a ser el coordinador de esfuerzos. Pues, compadre, estás haciendo una precampaña, pero como no se maneja como tal. Y luego la precampaña tiene otro periodo de otros meses, que también algunos partidos lo hacen para tener procesos genuinos, legítimos, otros para simplemente simular. Y luego, o sea, es como que la campaña de la campaña de la campaña, y todo eso al final de cuentas va siendo muy complejo este tema. Ahora, yo tendría una pregunta, que a veces, bueno, hay que estar adentro para conocer todas las complejidades de esto, pero cada cierto tiempo, desde tema del Ejecutivo Federal, le han querido hacer recortes. O sea, por un lado le quieren cargar más cosas a los órganos electorales, pero por otro lado les quitan presupuesto. Entonces, ¿cómo van a malabarear todo eso? Pues es una pregunta bastante, digo, a ver, ya lo vivimos el año pasado, ¿no? Estuvimos con un tema de reforma federal que pretendía desaparecer todos los órganos locales, y para lo cual pues nos invitaron en el Congreso Federal justamente a que compartiéramos nuestra visión desde lo local. ¿Qué compartimos en esa reunión que tuvimos allá en el Congreso? Bueno, que primero, que no hay un instituto o un órgano electoral igual a otro. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su geografía diferente, tiene su distribución también de población muy diferente y leyes diferentes. Cada instituto electoral o cada comisión electoral, porque todavía hay el OPLE de Veracruz, por ejemplo, son completamente diferentes. Y todos tenemos también leyes de participación diferentes. Es decir, pensar en un sistema nacional solamente operado por el INE, pues sería bastante complicado y no garantizaría completamente la operación de la elección para una jornada electoral, ¿no? Perdón, antes se me olvide, yo tengo una pregunta respecto a eso, que a veces yo soy politólogo, pero a veces a mí se me complica entender cómo es la colaboración entre el organismo estatal con el federal, qué organiza quién, hasta dónde, cómo. Creo yo que cada vez es más complejo, ¿no? Cada cierto tiempo cambia. Borrego, vamos a pausa y regresando nos puede responder ese tema de la coordinación, que sí necesitamos ir a pausa lamentablemente. No se vaya, sigue aquí en Canal 28 en la nocturna. Qué bueno que sigue en la nocturna. Estamos platicando sobre la próxima elección, la elección que viene, la del 2027, donde además de renovar al gobierno de Nuevo León, se va a renovar alcaldías y diputaciones. Y le quedó pendiente la respuesta de la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León sobre los cuestionamientos aquí que hace José Daniel Borrego. Adelante, presidenta. Bueno, la pregunta era justo sobre cómo nos coordinamos con el INE. Y bueno, a ver, vamos a recordar primero que nuestro sistema electoral nacional nace de la desconfianza. Ese pilar es muy importante, que todo mundo desconfía de todo mundo, ¿no? Y de las elecciones. Y de las elecciones. A ver, Borrego, ¿cómo que buen punto? Eres politólogo y no tienes claro que el sistema electoral mexicano que tenemos actual sale de la desconfianza que se va generando desde el 68, 76, cuando nomás estuvo López Portillo. A ver, eso es hablando entre compas, no, como compa, dicen. No, ¿cuál compas? Porque el discurso formal es, ahí te va, para dar certeza. Por eso, es ese tema, pero adelante. Sí, exacto, sí, digo, y para dar certeza, pues empezaron a partir desde los 90s a generarse varios candados, ¿no? La boleta, ¿cuántos candados tenemos? Porque se acuerdan que antes pues estaba que la urna embarazada, que el padrón, el carrusel, el ratón loco, el carrusel, las personas que no tenían una identificación válida o que votaban los muertos, o sea, recordemos eso, recordemos la caída del sistema y bueno, y cómo en cada proceso electoral
pues también se van dando estas reformas electorales. Y que yo aquí siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de Panamá. Okay. En Panamá, su ley electoral obliga a que al término de cada proceso electoral vaya sociedad civil, periodistas, universidades, partidos políticos a sentarse a ver qué cosa podemos mejorar y se hace una nueva reforma en consenso pues mutuo, que yo creo que eso deberíamos también de adoptarlo, ¿verdad? Es una propuesta. Ahora sí, con estos avances que se estuvieron dando desde los 90 hasta esta fecha, ahora tenemos lo que llamamos una casilla única. ¿Qué significa esto? El INE es quien, en coordinación con nosotros, el INE se encarga de buscar la casilla, a los funcionarios de casilla y obviamente con todo su material federal, ¿no? Entonces ellos son quienes firman los convenios con el gobierno del estado para buscar las primarias, ellos tienen y cuentan con personal permanente en sus juntas distritales y son quienes buscan a todo el personal ciudadano también para la instalación de estas casillas. Firmamos nosotros un convenio de colaboración con el INE donde nosotros ponemos mamparas, ponemos urnas, documentación electoral, boletas electorales y todo como si fuese para una casilla nuestra. Sin embargo, quien opera pues es el ciudadano insaculado y pues los partidos políticos de todo el estado son los que vigilan. Y para ello nos coordinamos también a nivel de calendarios. Justamente el día de ayer tuvimos una reunión con el INE para la homologación de plazos y de tiempos. Pero aquí cabe señalar que también cada estado tiene su particularidad, ¿no? Y en el caso de Nuevo León, pues también tenemos ciertas particularidades, pues de requisitos, de tiempos y demás, y eso, pues cada uno de los soples lo regulamos, pero siempre es en coordinación con el INE. Luego. Para quien no sabe, porque hay gente que no sabe, ¿qué es un OPLE? El OPLE es un órgano público electoral. Entonces, local electoral, es OPLE, que serían los institutos electorales o las comisiones electorales, por ejemplo, en San Luis Potosí se llama Comisión Estatal Electoral, OPLE, así tal cual se llama OPLE Veracruz, es el de Veracruz, y todos los demás somos institutos estatales electorales de los estados y algunos nos llamamos Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Entonces, cada estado decide cómo generar su institución electoral. Ahora, estas particularidades de Nuevo León, cuando habla de los plazos, es porque vamos a suponer que el INE dice, bueno, a partir de septiembre empezamos a buscar a los funcionarios de casillas, es decir, ¿verdad? Y ustedes no inician en octubre o inician, entonces homologar esos plazos para que el trabajo sea al mismo tiempo, ¿no? Y de las campañas también, ¿no? Antes no estaba homologado, por ejemplo, las campañas de gobernador, que antes duraban pues 90 días, ahora ya están en 60 días, entonces estamos homologados también con los plazos federales. Y también decir que en el caso de Nuevo León, como ya les decía, las boletas electorales son muy complicadas porque tienen varios candados de seguridad, ¿no? Lo que hablaba de la desconfianza, ¿no? Y además en Nuevo León somos el único estado, o sea, no lo tiene el INE, no lo tiene ningún otro estado, que nuestras boletas y nuestras actas, nuestra documentación ya viene prellenada. Es decir, por cada sección electoral viene ya la dirección, viene el número y todos los paquetitos el número ya de vienen. Si es casilla contigua. Sí. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues primero que se eleve el costo, porque no es lo mismo que te impriman una pasada para cada distrito o para cada municipio, sino que es una doble impresión, ¿no? Primero la general y después la personalizada, y eso pues eleva costos y eleva plazos. Pero también ayuda un poco el día de la elección, ¿no? Pues es que, a ver, la verdad es que complica la operación. ¿Por qué? Okay. Porque en cada uno, cuando nosotros armamos los paquetes electorales, pues tenemos que estar verificando exactamente, ¿no? Esta es la sección, este es el paquete, esta es la sección, este es el paquete. O sea, cuando le dan nomás los metes y ya, ¿no? O sea, pues los rápido. Cuentan, ¿no? O sea, Sí. ¿qué es lo que hace el INE? ¿Qué es lo que hacen los estados? Pues justamente los van contando y tienes el número de folio. Entonces, ese es el control que tienen. Es que es como una, fíjate, es una falsa medida que supuestamente es para hacerlo más fácil, pero lo hace más difícil. En realidad, a nivel, como era antes, simplemente si había una discrepancia, a lo mejor muy evidente en la casilla, los representantes de cada partido, por ejemplo, decían, oiga, ¿sabe qué? Mire la inconsistencia, vamos a checar tal cosa, y se revisaba ese. Ahora tienes que estar prácticamente desde antes revisando todo, que todo esté haciendo match,
y te toma mucho tiempo. Imagínate, o sea, sí, no, más o menos es lo que Así es. es lo que entiendo y es muy pues sí, debe ser muy desgastante. A ver, yo he visto gente que ha trabajado en los organismos electorales, es terrible. Yo preferiría estar, o sea, en serio, es algo terrible. Sí, es no tienes vida. O sea, es un estrés, sobre todo en temporada electoral. Sí, claro. O sea, para la gente dice, ay, voy a votar y voy a mi casa y todo. No, o sea, ellos están trabajando desde antes y hasta después. O sea, y digo, cada lugar tiene su complejidad, que por cierto, un gran paréntesis, pero también de temas electorales. Lo que está pasando en Perú es algo interesantísimo. ¿Por qué? ¿Has visto lo que está pasando en Perú? Están a menos de un punto, ¿no? Menos de un punto, es menos del punto A ver, 3, sí. No, fíjate, la elección de 2006 entre López Obrador y Felipe Calderón, la diferencia fue de 0.56%. Esta es de no. Es menos de un punto, vamos. 56, menos, todavía menos. Ok. Son como 500 votos, una locura, así algo extrema, una 1000 locura. votos. 1000 Estaban votos. la última 1000 vez, votos, ¿no? pero todavía no Imagínate, estaba el 100%, con la última que yo vi eran 1000 votos. En una presidencial. Entonces, todos estos mecanismos en un escenario así extremo sí te ayudan, pero mientras no pasa lo hace más tedioso. ¿Sí me explico? O sea, todos los candados electorales que se le ponen al tema de las urnas, al tema de la verificación de las personas, por sí, y es cierto lo que dice, ¿no? Ahorita lo vemos algo como muy normal, pero pues antes votaban los muertos y el abuelito resultó que votó por el PRI, así todo en cascada, ¿no? Carro completo. Carro completo. Sí. Entonces, fíjate, una vez me acuerdo que fuimos en una plática sobre elecciones, fueron unos operadores de un partido político, ¿no? Entonces, hubo un caso que yo no lo conocía, creo que fue en el Barrial, o no sé dónde, que ya estaba cerrando la casilla. Entonces, en ese tiempo creo que estaba el Partido Comunista, un partido radical, ¿no? De izquierda, que estaba a nivel local. Entonces, que al final de cuentas, pues dijeron, ¿saben qué? Pues ya no vino nadie a votar, pues vamos a repartirnos vamos a repartirnos los votos, ¿no? Entonces, que de repente al revisar los resultados, pues vieron que el partido de izquierda radical en la zona esa salió muy alto, había una rebelión en esa zona, ¿sí me explico? Te mandaban al CISEN entonces a checar, sí. ¿no? ¿Qué ha No, te lo pasado? juro, algo así, o sea, una cuestión así. A lo que voy es que, pues, obviamente ahí y le llamaron, me acuerdo, se realizó el trabajo técnico, decía. Vamos, esas cosas ya no son tan comunes. Hay zonas en el país que siguen pasando. No sé si sigan pasando. Ah, bro. sí siguen pasando, claro que sí. No sé, claro sigan que pasando, sí. bro. A ver, Nuevo León estamos en los estados más civilizados de donde hay elecciones. En otros estados hay un montón de muertos, se balacean. Aquí de repente hay robo de urnas y esas cosas. Pero eso es otro tema. A lo que voy es que estos candados, como quiera, ayudan para que los mismos partidos y los candidatos cochinos no se les ocurra hacer este tipo de cosas porque hay más candados y controles. Eso sí creo que es un tema preventivo. Otros estados sí se ponen muy complicados. Aquí, Nuevo León, me atrevo a decir, y con eso cierro el comentario, es de los estados más interesantes en tema electoral. Hemos tenido elecciones cerradísimas. Mira las alcaldías que hemos tenido en Monterrey, elecciones En San extraordinarias. Pedro hace 20 años. Cambio de partido de gobernatura, ¿no? Uno y otro. ¿No otro te más. acuerdas la elección que tuvo la Razábal contra Aldo Fassi? En Que diputado fueron federal. como 300 diputado, votos. Eso fue federal, pero sí. Federal, diputación, fueron como 300 votos de diferencia. Sí. Entonces, pues la verdad es que ojalá que sí siempre tengan buen presupuesto para trabajar y que seamos ejemplo nacional, ¿no? Pues mira, hablando de presupuesto, ese es uno de los grandes temas que tenemos este año. Válgame. ¿Por qué? Pues ustedes saben que tenemos la tácita reconducción o la reconducción. Pues es que tenemos son- el mismo presupuesto que el año pasado, o sea, digo, para empezar, pero lo que los ciudadanos, bueno, yo creo que algunos sí saben, algunos politólogos también saben, es que las prerrogativas de los partidos políticos aumentan año con año. Claro, sobre todo en electoral. Y en ese sentido, pues ahorita de los 625 millones que nos dieron el año pasado y que tenemos este año, pues aumentaron las prerrogativas y ahorita el 56% de estos de 600 es de prerrogativas a partidos Y políticos. se los tienen que dar como quiera a los partidos. Pues claro, estamos obligados por ley. Voy a meter una iniciativa Para cambiar eso. Claro, Hombre, por Borrego, mejor supuesto. mete una iniciativa para que haya presupuesto cada año. No. Los partidos políticos han sido las grandes sanguijuelas del tema electoral, Alejandro. Yo sí quiero decirlo. Son las grandes sanguijuelas que no sirven para absolutamente nada lo que hacen la mayoría de los partidos. Simplemente es tráfico de influencias. Es un cáncer, los partidos políticos.
Vamos a cerrar en este momento con tu comentario, Borrego. Regresamos para hablar un poco en el tema presupuestal, presidente, en el tercer bloque. Y usted no se vaya, siga aquí en La Nocturna. Qué bueno que siguen La Nocturna. Soy Alejandro Silva y ahora entramos al tema presupuestal de esta elección que viene, la del 2027. Presidente, decía usted que la actual reconstrucción presupuestal que tienen los ha afectado, al menos en los números que usted recibe, ¿no? Sí, así es, digo, tenemos el mismo presupuesto que el año pasado, por lo tanto no tenemos nada para tal cual la operación. ¿Y qué ha implicado esto para el instituto? Bueno, pues que parte de los proyectos, ¿no?, que tenemos de educación cívica, de promoción de la participación ciudadana, de los mismos proyectos del instituto, pues tengamos que limitarlos o tal cual eliminarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo primordial para este año, pues es justamente la instalación de las comisiones municipales. Entonces, esa es la prioridad para nosotros. Ese es lo que les falta dinero para eso. Y nos faltan, sí, nos faltan 125 millones más o menos, que es lo que habíamos ya calculado para toda esta instalación y la contratación y todo lo que viene, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no aprueban el presupuesto? Pues nosotros estamos justo ahora en gestiones, digo, a ver, apenas hace unas semanas ya el Congreso del Estado dijo que no iba a salir el presupuesto, estaríamos solicitando una ampliación presupuestal para ello. Ah, o sea, sí se puede subsanar. O sea, pues. hay mecanismos. Esperamos. O sea, es como los, yo me acuerdo que cuando estaba Medina de gobernador pedían, era muy común que se quedaban sin dinero. Los municipios. Se quedaban sin dinero el Estado para aguinaldos y luego pedían préstamos directos a la Secretaría de Hacienda, ¿no te acuerdas? Sí, todas participaciones, no pero... sé, para temas de esos, ¿no? Aquí está la figura esta de la ampliación presupuestaria, es decir, no me diste, pero necesito esto. Pero Exacto. igual, ¿de dónde lo sacan? Ah, pues no lo sé, esto sería preguntárselo al tesorero. Es que O lo sea, que... ese tema ya está en Nos ha cabildeo. pasado, a ver, digo, sí, nos ha pasado en otros momentos también que ha estado la reconducción. Platicábamos con el tesorero y nos daba algún presupuesto extra, ¿no? Pero eso limita justamente como la planeación. ¿Por qué? O sea, a ver, porque nosotros como instituto estamos planeando los proyectos, ¿para qué? Para que en agosto, en el mes de agosto, tengamos ya el presupuesto general estimado. En octubre lo presentamos a la tesorería, octubre, noviembre normalmente el Congreso nos cita para rendirle cuentas, presentar el presupuesto y empieza toda esa negociación. ¿Qué es lo que yo hice? Pues el año pasado, ¿no? Pero al no haber presupuesto, oiga, pues no se una actualiza. pregunta, ¿y si ve usted a los diputados con capacidad intelectual y política de A ver, sacarlo? Borrego, es el órgano electoral. Borrego, es un órgano electoral, o Sí, sea... pero a ver. No, las opiniones a ver. no puede ser... Sí. No, Borrego. A ver, tiempo. Está bien, no, entiendo. Una disculpa por la pregunta. Por favor. Pero es que, a ver, es que lo que está diciendo es un tema gravísimo. Estamos hablando de una parálisis institucional que es resultado directo de la incapacidad de lograr acuerdos al interior del Congreso. Ok, está bien, está la figura de la ampliación presupuestaria, pero igual ese dinero se va a tener que sacar de algún otro lado. Y luego el Estado lo vas a meter en problemas porque no aprueban el presupuesto y vas a tener que pedir deuda que luego te la va a querer negar el Congreso. Entonces, o sea, estamos hechos bolas porque todo viene de eso. Ahora, yo en lo personal no sabía que el tema de los partidos, o sea, ellos independientemente si se pelean o no y si Tienen la hay lana. presupuesto, ellos tienen la lana. Y es una lana que van a utilizar para también hacer campañas. Y también, o sea, es que eso es una víbora mordiéndose la cola. Es algo terrible, ¿eh? Yo no tenía esa información de que presupuestariamente ellos estaban ahí en eso, ¿no? Y esa reforma no es local, está en la Constitución No. Federal, Está entonces en la Constitución ahí son los 500 Sí, diputados sí, sí. de allá de la Cámara, ¿no? Fíjate que yo fui al... Hijos, esa iniciativa estaba buena. Fui al Congreso hace como un año a meter una iniciativa para que si los diputados no sacaban el presupuesto en el periodo establecido en la Constitución, dejaran de percibir su sueldo y sus bonos. ¿Y qué cree que pasó? Caducó. Pues claro, entonces, ese es el tema tú, Silva. La verdad es que yo quiero tener un sistema electoral fuerte, sólido, donde los ciudadanos participen, se levanten a las 5 de la mañana, coman barbacoa y vayan felices a organizar la elección. Pero tienen que involucrarse. Borrego, entiendo el punto y creo que sí, es interesante el hecho de que los partidos no pierdan su financiamiento más allá de que si se aprueba un presupuesto y con el ámbito federal, pues no, nunca ha pasado. Me acuerdo más con Fox pasó
una reconexión presupuestal con Fox. Creo que el primer presupuesto de Creo Fox, que sí. segundo de Fox, sí tuvo un tema ahí que no se aprobó, pero fuera de eso no ha habido. Aquí ya las circunstancias de Nuevo León, pues, son diferenciadoras de todos los estados en todos los sentidos. En este caso, pues, estamos en este momento. De ese tema, ¿están, digamos, en condiciones de empezar el trabajo aún y cuando no tienen esa...? Ya lo comenzamos, Pues hay que por eso les hacerlo. decía, hay que hacerlo y esa es la prioridad para el Estado. Digo, nuestra función es función electoral, también de participación ciudadana. Sin embargo, el objetivo principal para este año es, comenzamos el 8 de octubre con el inicio del proceso electoral y en diciembre tenemos que tener sí o sí ya la instalación de las comisiones municipales, ¿no? Ahora, pues va a llegar la negociación probablemente en septiembre, agosto, septiembre para el presupuesto del 2027. Del 2027, sí. Digo, pues ya se vio, ¿no? Que no bastó el cabildeo, ahora tendría que haber pues hasta un acuerdo, ¿no? Entre las fuerzas políticas para, oye, tiene que haber el Presupuesto recurso necesario para garantizar la elección, ¿no? Así es, digo, estaremos esperando y estaremos atentos y nuevamente estaremos dando puntual seguimiento, ¿no? Tanto a la presentación del presupuesto ante el gobierno del estado como al Congreso local. ¿Sí, se han cabildeado con los Hemos diputados estado, en sí, ese claro que sentido? sí. Y, Sí, igual con el tesorero también. también, Pues Es- está atorado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ahorita sí. Borrego. No, fíjate que yo me estoy acordando cuando recién se votó esta ley de participación ciudadana donde se regulan lo del tema de la consulta pública y todo. Me acuerdo que le hablé a un amigo que estaba trabajando ahí en el no, él de qué era, del INE o de la, no, creo que era del Instituto Electoral, ¿cómo se llamaba? ¿De la Comisión de Electoral? lentes. Uy, Uy, No, me pasé de lanza, eso, no. Borrego. No, sí, me pasé el estúpido, no. Uno de lentes de pelillo para atrás, pedirle review, era doctor de políticas. Bueno, Otra parte, doctor. bueno, pues todos los agarran a granel así, ahí. No, bueno. ¿Tú por qué no aplicas? ¿Con quién? O sea? Con Carlos Piña, el consejero. Carlos Piña. Recién la Viena, pues, es que yo tuve, en un diplomado que tomé en Derecho hace años, él dio un módulo. Entonces, pues ahí hicimos migas, me cayó bien, y seguimos platicando. Y yo iba a meter una consulta para independizar Nuevo León de la República, me acuerdo. Y le hablé, le dije, oye, compadre, quiero hacer eso y todo. Le dije, ¿ya está en la ley? Me dijo, sí. Y le dije, oye, ¿cómo está? ¿Cuándo lo puedo poner? ¿Cuándo se va a poner? Me dice, es que no sabemos porque no hay presupuesto. O sea, también se pasan de lanza los diputados porque lo que deben de hacer no lo hacen y lo que no deben de hacer lo hacen. Aprueban leyes sin tener una mínima consideración del impacto presupuestario que hay en algo y nada más queda en letra muerta. Lo más riesgoso aquí es que haya temas electorales que puedan quedar en letra muerta porque te metes en un problema muy, muy serio. Y eso afecta directamente la legitimidad de todos los involucrados en las elecciones. Digo, lo que puede uno pensar, Presidenta, es el hecho de que pues, nunca ha ocurrido, ¿no? Que nunca ha habido el hecho de que no se tenga el recurso necesario para la elección. Para la elección, exacto. Y en materia de consultas ciudadanas, ahorita tenemos Ya hay feria. solicitudes. No, ahorita hay ciudadanos que están juntando firmas, para eso, para ¿verdad? hacer las consultas ciudadanas. Que también, o sea, Entonces, volvemos a lo mismo, es una pérdida de tiempo. Pues la tuya Mira, estaba muy chida, ¿eh? ¿Qué? La tuya estaba muy chida, ¿eh? No, la mía pretendía incendiar A ver. socialmente un tema, pero bueno. Oye, pero a ver, también hay cosas que estos mecanismos se escuchan muy bonitos, participación ciudadana. Mira, andan unos que andan sacando firmas que para mejorar la calidad del aire. ¿Qué vas a hacer? Absolutamente nada. Vas a hacer que el organismo gaste un dinero. Estás juntando firmas para hacer la consulta. Haces la consulta, ¿qué crees que va a decir la gente? Oye, ¿quiere tener aire más limpio? No, mijo, fíjate que quiero inhalar thinner. Pues claro que van a querer tener aire. Espérame, claro que van a querer tener aire más limpio. Pero acabas en algo que pudiste haberlo resuelto con un tema en el Congreso directamente o en, si me explico, en otra institución. Sí, bueno, pero hay mecanismos, ¿no? Para definir la validez de la Exactamente. de Y la consulta. participación. La Digo, hay Que lo que es consultas, lo hay que lo hacen plebiscitos, hay vinculante, todo esto, ¿no? Sí, referéndums, sí, o sea, claro. digo, no, Así no es. cualquier cosa pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede pasar cualquier cosa, o sea. Pues sí. Digo, no es tan etéreo, Rego, ni tan No. tan arbitrario. Yo sé que no, pero mira, de las que andan corriendo, de las que están ya activas, ¿no? Que ya les dieron el mismo Instituto Electoral el visto bueno. Creo que no hay ninguna ahorita, ¿no? O sea, No, no hay ninguna. Todas están juntando firmas. Sí, No, dijo que había una. No. No, han presentado Hay varias propuestas. solicitudes. Ajá, hay varias solicitudes. Ojalá todas fracasen, porque si no van a hacer Hay que ver de qué son primero, Rego. Van a hacer perder. Hay A que ver, ver de le qué vas son a tener que primero. meter gente, papel, un montón de cosas al Instituto Electoral. Es como Sí. la elección esa de la elección judicial.
Yo creo que ni con una inteligencia artificial sabías cómo funcionaba eso. Bueno, ese es Era lo algo más- complejo que fue mucho más arriba, más problemático porque ya fue una reforma constitucional. Sí, claro, pero me refiero que al final de cuentas, igual a nivel federal, regulan un montón de cosas. ¿A quién le aventaron el paquetote? A ustedes. No sé. Y aparte se están cambiando también, se están haciendo ajustes a la reforma judicial. ¿No? O sea, Bueno, es que ese es otro El gran tema de tema, ustedes, ¿no? sí. Digo, bien, el tema de la reforma judicial, pues ustedes saben que ya el Congreso ya legisló para que la elección del Poder Judicial se realice en el 2028, Sí. lo cual todos los institutos electorales del país estamos muy contentos y porque vemos con relaja. muy buenos ojos esta iniciativa. ¿Por qué digo? Porque logísticamente complicaba muchísimo la organización de la elección y también pues no había empresas suficientes que pudieran hacer paralelamente tanto las boletas para el gobernador, presidentes municipales, diputados, ¿no? que nos corresponden a nosotros, como las boletas que tendríamos que hacer también para el Poder Pues Judicial. que O se sea, llevan ni esas- siquiera estaba 7. la logística de No. empresas para poder cumplir con las... No, Ay, güey, complicadísimo. No, pues los muy, que se- muy complicado, sí. Pero es que también, a ver, digo, Nuevo León somos un estado privilegiado, Sí, sí. hay que decirlo, sí, Sí, o claro, sí, somos un definitivamente. estado muy privilegiado y que también ha sido complicado el contar, bueno, primero con los funcionarios de casilla en todo, pero también nosotros contratamos capacitadores y supervisores electorales. Y estas son figuras paralelas también al INE. ¿Por qué? Porque cada uno al final tiene que recuperar sus propios paquetes para llevarlos al cómputo. Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas elecciones? Bueno, ha sido bastante complicado, complejo el tener estas dos figuras paralelas porque no hay suficiente gente que quiera participar con nosotros, porque el INE los tiene por más tiempo, el instituto solamente por más o menos 30, 40 días, y pues la gente aquí consigue trabajo, consigue jale Sí, sí, facilísimamente, ¿no? Entonces, pues sí es complicado el tener estas estructuras permanentes. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos para cerrar este programa y ya dar las conclusiones finales o lo que ustedes esperarían que ocurriera previo a esta elección del 27. No se vaya, ya que Nos falta. Qué bueno que sigue aquí en la nocturna. Estamos al último bloque y estamos hablando de 2027, la elección que viene y algo de lo que ha surgido en los temas mucho antes de que inicie incluso el año electoral son las acciones afirmativas, de si se va a obligar o se va a definir que únicamente sean candidatas mujeres en algunos municipios, incluso en la gubernatura. ¿Cuál es el estatus de esta situación? Fíjate que es una muy buena pregunta. Bueno, primero contarte que desde el 2022 hubo una reforma a nivel federal, que fue la de paridad y alternancia. Y desde ese año se han seguido, pues varios congresos locales han estado haciendo sus reformas. En el caso de Nuevo León, en materia de gubernatura, todavía no tenemos una ley. En el caso de presidencias municipales, aquí ya tenemos una ley que nos regula esta paridad horizontal, transversal, vertical, para generar estas acciones afirmativas en materia de paridad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Hace, en el 24, tuvimos una reunión nacional en el INE, las presidencias y las presidencias de las comisiones de género, nos reunimos o nos reunieron en el INE para analizar qué estaba pasando con este tema de paridad. ¿Y qué resultó? Que lamentablemente Nuevo León está en los últimos lugares en materia de paridad. O sea, está Nuevo León, abajo de nosotros está Morelos, y en el último lugar Nuevo León. está Chiapas. Chiapas. O sea, nada Perdón, más para que... somos del tercero, Somos el tercero menos paritario menos paritario a nivel nacional. Pero- elecciones. Paritario, Paritario. En cuanto a mujeres Municipios. electas. Mujeres electas. Entonces, ¿qué hicimos a partir de ese momento que el INE volteó y nos ve y nos dice, ¿y ustedes qué van a hacer? Instituto Electoral de Nuevo León, ¿cómo van a impulsar, no? Y había ya un ejercicio muy interesante que hizo el Instituto Electoral de Hidalgo, donde ellos lo que hicieron fue irse por deuda histórica. Hicieron un estudio donde analizaron todos los municipios donde no había habido mujeres y entonces de ahí, a partir de ahí, sacaron sus lineamientos, los cuales pasaron hasta la sala, ¿no? Sala en Ciudad de México.
Entonces, para muchos institutos electorales fue como la oportunidad de decir, a ver, ya les pusimos 1 y 1, ya hicimos candados, ya hubo reforma, ya hemos hecho malabares con el tema de paridad y no hemos logrado la paridad en municipios. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que termine, bro. ¿Qué es lo que ha pasado en materia de municipal? Desde el 2018, 21 y 24, en cada uno de esos procesos han ganado 10 mujeres alcaldesas. Y ustedes dirían, bueno, pues por lo menos se mantiene el número de mujeres en el poder. Sin embargo, cuando nos vamos a lo cualitativo, ¿dónde están ganando las mujeres? ¿Quiénes están gobernando? Pues vemos en realidad un gravísimo retroceso. ¿A qué me refiero? En el 18, las mujeres gobernaban el 20% de la población. En el 21 bajó al 13%. Y en el 24, esas mismas 10 mujeres están gobernando apenas el 3% de la participación en el Estado. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en el instituto por garantizar este tema de paridad, la realidad es que pues no nos está dando esta paridad y más bien se está agravando el problema. Oiga, pero Y su resultado, perdón, y su solución aquí es... pues que se requieren otro tipo de acciones que puedan garantizar la participación sustantiva de las mujeres, ¿no? Entonces, pero ya están ustedes emitiendo esos lineamientos, ¿o lo van a aplicar en el caso de municipios nada más? A ver, es que también aquí hay otra, un tema es paridad y el otro tema son acciones afirmativas que también estamos analizando qué vamos a hacer. Okay. En el caso de paridad, pues eso lo estamos analizando. Esa es la propuesta, 16 exclusivas por deuda histórica. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado también en la historia del Estado? Ha habido 1,142 hombres presidentes municipales versus, díganme un número, ¿cuántas mujeres? 200. No sé. 150. 52. Okay. Versus 52 mujeres desde que se dio el acceso al voto, porque también saben que el acceso al voto... ¿Cuántos dijo? ¿Cuál era la diferencia? 1,142 hombres, hombres contra 62 mujeres. Borrego, ahí sí lo que digas. Yo voy a decir, voy a ser muy no, yo soy un experto en el tema. Yo te puedo decir algo. Yo le haría una pregunta y digo, la verdad es que se puede escuchar controversial, pero en el fondo no lo es. Nomás fui el fraseo. Usted dice, es que no se ha hecho todo lo posible y las mujeres no ganan. Bueno, a lo mejor no querían votar por las que estaban en la boleta. No tanto, o sea, la gran pregunta es, forzosamente, a pesar de que porque el tema no es que no se estén postulando mujeres ahí, sino que la gente no vota por ellas. Fíjate que eso es un tema que siempre nos han dicho. Sí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto, no? A lo mejor, o los mismos partidos políticos siempre ponen el pretexto de que es porque no tienen mujeres preparadas, porque no hay mujeres que se aventuren. Hay un montón de temas que los mismos partidos políticos han puesto, pero también que van muy de la mano con lo que pasa con el otro tipo de acciones afirmativas. Por ejemplo, tenemos acciones afirmativas para personas indígenas, también tenemos acciones afirmativas para personas con discapacidad, para comunidad LGBTIQ+, para jóvenes, y ahorita estamos analizando si se requiere o no una acción afirmativa para personas de la tercera edad. ¿Por qué son importantes las acciones afirmativas? ¿Por qué? Ya que termine, Borrego. Sí. Pues porque justamente la población es plural. Y ustedes han visto que proceso a proceso tratamos de que esta democracia y estas elecciones sean más inclusivas. ¿A qué me refiero? A que hemos avanzado, por ejemplo, con el tema de darles el voto a personas en prisión preventiva. Hemos avanzado con el voto a personas que están en estado de postración en sus hogares. La elección del 24 es la primera vez que ya el INE accedió, ¿no?, a dar también el voto a las personas que estaban en estado de postración, que es una experiencia justo que nace en Perú. Y es, para mí, primero paridad, es como el 51% de las mujeres conformamos el Estado y sin embargo estamos siendo representadas por apenas un 3% a nivel municipal. Esa es una de las preguntas. Y luego, en acciones afirmativas, pues también tenemos esos datos. ¿Qué nos dicen las personas? Estamos ahorita realizando foros, por ejemplo, con personas con discapacidad, con personas de la diversidad y demás, y lo que nos dicen es lo mismo. ¿Sabes qué?
llegó el proceso electoral, me buscaron porque tenían que cumplir con una cuota. Y entonces, pues no ganamos, no me enteré de nada, no me dieron presupuesto, no me capacitaron y solamente fue pues es que justo creo yo que la visión debe de cambiar. Y los partidos políticos son los responsables en generar estas nuevas visiones, esta nueva inclusión, estas nuevas participaciones, porque justamente lo que queremos pues es una democracia diversa y que represente a toda la ciudadanía. Ahora, esta acción afirmativa sería obligar al partido a postular personas de la diversidad, y quiero enfocar un poco a mujeres porque creo que es lo más visible, ¿no? Es lo más... A ver, lo que ha pasado es que sí han postulado, ese no es el problema, o sea, el problema de fondo no es que postulen o dejen de postular. ¿Por qué? Porque cada proceso electoral nosotros tenemos ciertos candados para que haya, y la ley señala cómo tienen que postular los partidos políticos. El tema es que históricamente han postulado mujeres en los municipios que saben que van a perder y a hombres en los que van a ganar. Entonces se juega con esas postulaciones. ¿Por qué? Para que no lleguen mujeres o las personas que tienen algún tipo pues de discapacidad de la comunidad, de juventudes y demás, pues también sea diferente. En el caso, por ejemplo, de juventudes, en la elección del 2024, ahí sí encontramos que las y los jóvenes sí alcanzaron una buena representación. Por eso estamos viendo si se requiere o no implementar todavía acciones afirmativas extras, pero en el caso de las demás, pues también es cómo le hacemos para que realmente estén representadas todas estas personas en los diferentes, pues en los diferentes lugares, ¿no? Okay. En el Congreso, en los municipios. Okay. ¿Luego? Yo como politólogo tengo un gran conflicto con la cuestión de cuotas y acciones afirmativas, porque creo yo que nunca acaban, porque luego, bueno, los obesos también, o sea, todo el mundo podemos exigir algo. ¿Cuál es el límite? Hay un punto donde yo sí creo que se vulnera el espíritu mismo de la democracia con el exceso de... Mira, y lo digo por esto, fíjate, yo he votado por muchas mujeres a lo largo de mi vida, mi participación político-electoral. Y lo más paradójico, tomando en cuenta, por ejemplo, Nuevo León, es que ahorita tenemos la mayoría, o tenemos acciones afirmativas, paridad y todo, y no tenemos una sola alcaldesa electa del área metropolitana que haya sido electa por urnas. Y antes, cuando no había acciones afirmativas, teníamos alcaldesas en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe. O sea, de alguna manera, la creación de las cuotas y acciones afirmativas ha matado el liderazgo femenino en los partidos. Porque ¿qué es lo que hacen? A ver, fíjate, ¿cuál es el gran debate a nivel electoral ahorita? Acciones afirmativas, nepotismo. Porque resulta que en el momento en que se ponen las acciones afirmativas y tiene que ir una mujer, pues ponen el que estaba de alcalde, pone a la hija o a la esposa. O pone a la esposa, o pone a la sobrina. Entonces, yo creo que el tema de la acción afirmativa debe ir más allá, se tienen que poner candados. Lo del tema del nepotismo creo que es un buen candado, porque hay muchas mujeres brillantes, que no están accediendo a esas candidaturas porque la persona... Mira, fíjese lo que le voy a comentar, y es una provocación que le lancé a una diputada, y de varios partidos les he dicho lo mismo. Y como que hay un tema de fondo muy complicado. Por ejemplo, el tema del Congreso. Hay paridad, ¿no? Y las candidaturas por paridad, y que las bancadas paritarias y todo. Y yo le dije a una diputada, oye, ¿por qué no metemos una iniciativa que a lo mejor ni siquiera es una iniciativa? Es un cambio en el reglamento interno del Congreso para que de los 6 periodos de sesiones sea paritario, para que los 3 periodos sean hombres, el coordinador de la bancada, y los otros 3 sea una mujer. ¿Qué te parece? Porque si no, pues los coordinadores manejan los bonos, los presupuestos, o sea, ejercen el control al interior. Y me dijo, no me quiero meter en más problemas, porque ese es un tema donde voy a afectar. O sea, creo yo que está bien lo que se está haciendo, pero hace falta fortalecerse desde otro lado. Creo que no es suficiente, pues. Es que justo por eso se está hablando ahora justamente de una paridad sustantiva. ¿Por qué? Bueno, a ver, la historia nos ha demostrado primero toda la larga lucha que dieron las mujeres en todo el mundo y que aquí se da en el 54, ¿no? Con las mujeres para poder votar. Y siempre les cuento la anécdota de mi abuela. Cuando yo le pregunté a mi abuela, ¿qué sentiste cuando tú diste tu voto por primera vez? Y ella
¿Saben qué me contestó? ¿Qué dijo? En ese momento sentí que valía lo mismo que un hombre. Órale. Y entonces mi abuela me dice, pero bueno, fue casi lo mismo porque nos decían por quién votar, ¿no? En ese Sí, momento, sí. pues nos decían por quién votar. Ya. Pero justo estamos evolucionando y hemos estado evolucionando, pasamos a las cuotas del 30%, pasamos a la cuota del 40%, del 50%. Hemos tenido casos, ¿no? También de simulación con el tema de las Juanitas, ustedes recordarán, cómo no, Sí, en claro. el Congreso Federal. Demasiado. Y bueno, pues es seguir empujando la agenda, avanzando y empoderando también a todas las mujeres, ¿no? Gracias, Presidenta. Cerramos con este tema. Es difícil no llegar a un acuerdo, no un acuerdo, a una conclusión en el tema de paridad, de cómo se puede aplicar, cómo se puede impulsar. Muchas gracias por todos sus comentarios a lo largo de la mesa. Borrego, también gracias. Muy Borrego, interesante. finalmente, Borrego, Muchísimas aquí gracias. estás, ¿verdad? Aquí estás y pues bueno. Muy interesante el tema, ¿eh? Está muy interesante. Muy bien. Muchas gracias a usted por seguirnos en la nocturna. Espero que le haya interesado y haya seguido con atención lo que hablamos en esta mesa. Muy buena noche. Nos esperamos la próxima semana.